Bueno, recibimos en nuestra mesa de trabajo a la doctora Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Legisladora, bienvenida. Buenos días. Buenos días, vicepresidenta. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Alexis. Un saludo especial a todos quienes nos escuchan en esta mañana. Gracias por la gentileza. Oiga, hace 2 días quisieron reestructurar la Comisión de Fiscalización. ¿Usted se opuso o estuvo a favor de eso? Mire, la verdad es que lastimosamente ciertos asambleístas salen con cada disparate y quieren imponer una posición personal cuando lo que hay que respetar es el Estado de Derecho. Yo siempre digo algo, aquí no es lo que yo quiera, aquí no es lo que un asambleísta quiera, aquí es lo que dice la ley. Si no le gusta lo que dice la ley, presente entonces junto a su bancada un proyecto reformatorio de la ley orgánica de la función legislativa y diga que en cualquier momento cualquier asambleísta, porque Dios es muy grande, le da la posibilidad de reestructurar las comisiones porque alguien lo pide. Pónganlo, porque prácticamente eso es lo que está pasando en la práctica. Hablan de una reestructuración de la Comisión de Fiscalización y la ley orgánica de la función legislativa es absolutamente clara. En su artículo 22 establece que la Comisión de Fiscalización y Control Político es una comisión permanente y por ende esta comisión permanente se integrará por el número de asambleístas, de que están integradas las otras comisiones. 12 son, ¿no? Así es, pero esto se durará 2 años y se lo hace en el inicio del periodo legislativo. Esto es lo que dice la ley orgánica de la función legislativa. Por ahí alguien dijo que la comisión de fiscalización no es considerada una comisión permanente porque no consta en el artículo 21 de la ley orgánica de la función legislativa. Porque dice 12 comisiones legislativas, especialidades permanentes más la comisión de fiscalización. Pero lo que pasa es que, Fabricio, no leen la ley. El artículo 22 que dice, la comisión de fiscalización y control político será permanente. No lo digo yo, lo dice la ley. ¿Qué artículo dice, perdón? Artículo 22, el siguiente del 21. Entonces solamente se queda en el 21. Leen el 21, no leen el 22 y desinforman. La comisión de fiscalización ni ninguna otra comisión se puede reestructurar a menos que un asambleísta renuncie, se acepte la renuncia y el Pleno de la Asamblea Nacional designe al reemplazo de esa persona, lo que sí ha pasado. También se pidió que el Pleno de la Asamblea Nacional, a través del Consejo de Administración Legislativa, evalúe a todas las comisiones ocasionales que se han creado para ver si es que están cumpliendo o no su función. Para ver si valió la pena crear comisiones ocasionales. Y además por ahí alguien dijo, para ver si es que vale la pena reestructurar el resto de comisiones porque las fuerzas políticas han cambiado. Insisto, eso no se puede hacer. Si lo quieren hacer, presenten una reforma a la ley para que por lo menos tengan base legal para hacer la reestructuración a su conveniencia. El CAL no resolvió nada sobre la comisión de fiscalización. Le hago esta pregunta porque aparentemente... Creo que evaluar resolvieron. Sí, pero ¿pueden hacerlo o no? No, el Consejo de Administración Legislativa no ha resuelto absolutamente nada en cuanto a la evaluación de la comisión de fiscalización. Porque creo que Patricio Donoso dijo algo sobre esto, por eso la inquietud. Es imprecisa la información, equivocada además. Lo que sucedió fue que el día martes, el Pleno de la Asamblea Nacional le encargó al Consejo de Administración Legislativa que presente un informe respecto del trabajo de las comisiones ocasionales que se han creado en los últimos meses y ver si es que han estado funcionando, ver cuánto tiempo más van a durar, ver si sus integrantes han estado asistiendo. Eso lo hemos comentado en el Consejo de Administración Legislativa, pero bajo ninguna circunstancia, o al menos en los consejos de administración legislativa en los que yo he participado, que han sido todos en este último mes, no se ha tratado de evaluar a la comisión de fiscalización. Insisto, no puede ser que porque una persona diga no estoy contento con un resultado de un juicio político porque no hubo los votos, entonces vamos nosotros a cambiar o reestructurar la comisión. Eso no se puede hacer, que la ciudadanía lo tenga claro. Entonces yo también el día de mañana puedo decir, reestructuremos la comisión o pidámosle la renuncia a los asambleístas que no conocen la ley orgánica de la función legislativa y que cada vez y cuando quieren cometer ilegalidades y arbitrariedades. Ahora, el tema pasa por, digamos, que se repite un escenario casi seguido, ¿no? Pegadito. El tema del juicio político al Consejo de la Judicatura y el juicio político o el intento de juicio político al superintendente de bancos. Dicho sea de paso, los dos se quedan congelados porque no obtuvieron los 7 votos necesarios. Es decir, incluso ahí el tema de la votación ha generado una serie de distorsión en el discurso de algunos legisladores. Pero eso también, Alexis, es algo un poco impreciso, ¿no? Si no hubo los votos para aprobar el juicio político, su recomendación al Pleno de la Asamblea Nacional, ergo significa que no pasó, que no se aprobó. Ahí muere, no queda en el limbo. Es como, por ejemplo, los cambios del orden del día que tenemos en el Pleno de la Asamblea Nacional cada vez que tenemos una nueva sesión. Y si no hay votos, no hay votos. Si no hay votos, no hay votos. No se dice que queda en el limbo el cambio del orden del día. Simplemente no se aprobó el cambio del orden del día. Por ende, se entiende que no hubo los votos
y ahí quedó y ahí murió el tema. Lo mismo pasa en el tema de fiscalización. Tal vez dicen que se quedó en el limbo porque no hay una resolución en positivo en uno o en otro sentido. Es decir, los 7 votos para archivar, en este caso, el documento o para viabilizar que el juicio político pase al Pleno de la Asamblea Nacional. Por eso me parece a mí que se habla de limbo jurídico. Sin embargo, la ley es absolutamente clara. Eso es una apreciación subjetiva que nada tiene que ver con lo que establece la ley. O hay votos o no hay los votos para recomendar un juicio político. ¿Qué pasó en el caso del superintendente y en el caso del Consejo de la Judicatura? No hubo los votos, por ende, entonces no hay juicio político y no se puede recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que inicie este proceso. Que el CAL puede intervenir, no lo puede hacer, no tiene competencia. Si la presidenta de la Asamblea lo puede hacer, no lo puede hacer, no tiene competencia. El tema muere en La ley fiscalización. orgánica de la función legislativa es clara, insisto, no les gusta, presenten una reforma a la ley orgánica. Ahora, a mí me da la impresión de que hemos pasado de un extremo a otro con respecto a las competencias, las facultades que tiene el legislativo, vicepresidenta, porque digo, durante el periodo legislativo anterior hubo mucha producción legislativa, pero se les demandaba de procesos de fiscalización. Ahora hemos pasado a lo contrario, o sea, tenemos procesos de fiscalización cada semana, pero la producción legislativa, se circunscribe a la aprobación de resoluciones casi semanalmente. El problema es que la mal llamada fiscalización está concebida con el hecho de llevar a alguien a un juicio político. Si no destituyo al funcionario, entonces no hubo fiscalización. Si no le corto la cabeza y no lo traigo al Pleno de la Asamblea Nacional para despedazarlo, entonces no hubo fiscalización. Pero los pedidos de información también se entienden como procesos de fiscalización. Los pedidos de información se entienden como, actos en el ejercicio de fiscalización nuestro y control político permanentes. De hecho, gracias que me toca el tema, Alexis, para hacer público que lastimosamente los ministros de Estado hacen caso omiso a los requerimientos de los asambleístas. La mayoría contesta, usted no tiene competencia para pedirme información, la que tiene que pedirme información es la presidenta de la Asamblea Nacional, y simplemente no contestan. Y la ley es clara, cuando una persona sujeta a control político no contesta, el CAL debe enviarlo a una de las comisiones tienen que requerir otra vez la información, si no responde se inicia juicio político. Oiga, entonces, perdóneme, el Ejecutivo no lo está haciendo. Ahí son odiosas un poco las comparaciones, pero también son necesarias. Esta, por ejemplo, fue una práctica que el presidente de ese entonces, Rafael Correa, le impuso. Usted recordará que alguna vez dio la disposición que sus ministros de Estado no respondan a los asambleístas y se generó toda una polémica y una decisión en el sentido de que cualquier pedido de información de un legislador tiene que pasar por la aprobación de la presidencia de la Asamblea Nacional. Así es, pero Fabricio, hay que reconocerlo, fue una decisión equivocada. Entonces, si fue una decisión equivocada del régimen anterior, no se puede repetir algo que se hizo de forma equivocada porque eso es ilegal e inconstitucional. Nosotros los asambleístas podemos requerir información de cualquier autoridad sujeta a control político. Eso dice la Constitución, así es. Pero yo insisto, claro, esa lógica no se manejó en los últimos lastimosamente, yo no soy asambleísta. Usted sabe de lo que le estoy diciendo, porque por supuesto, pero fue un error. Entonces, hace algunos meses, un asambleísta propuso en la Asamblea Nacional aprobar una resolución en la que se dé, digamos, por desentendido este decreto y que se haga caso a lo que dice la ley y la Constitución y que los asambleístas tenemos la competencia de requerir información y que se nos debe responder directamente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se nos responde directamente? Eso también es parte del proceso permanente, pero insisto, en cuanto al tema de la producción legislativa, lastimosamente las resoluciones o los temas de coyuntura a veces opacan el trabajo de cada una de las comisiones. Las comisiones sí trabajan en general, no estoy hablando específicamente de algún asambleísta, las comisiones están trabajando, están produciendo leyes. Trabajar, por ejemplo, en reformas al Código Orgánico Integral Penal no es cosa fácil, es cosa difícil. Tienen como 45, 50 proyectos de reforma. Y cada semana siguen llegando más proyectos de reforma a todos los cuerpos legales, Ley Orgánica de Educación Superior, Ley de Educación, al COIP, al Código de la Niñez y Adolescencia, el proyecto económico urgente que recién envió el Ejecutivo. Ahora, por ejemplo, mi comisión el día de hoy aprobará la Ley de Eficiencia de Trámites en el sector público. Adicional a eso, estamos revisando también todo lo que es la reforma integral del Código de Comercio. Es decir, sí tenemos producción legislativa, pero lastimosamente lo que se conoce por la coyuntura o por ciertos medios de comunicación que cubren ciertas noticias es justamente la aprobación de las resoluciones. Pero hay mucho más y entendemos nosotros la responsabilidad que tenemos con los ciudadanos y justamente en base a esos requerimientos y ahora una de las preocupaciones mayores de la ciudadanía es los altos índices de violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Usted ha presentado un proyecto de reformas al COIP en ese sentido. Así es por eso que uno de los proyectos de ley que he presentado, que ya fue presentado en febrero de este año, es justamente para que las personas sentenciadas por delitos contra niños, niñas y adolescentes, en delitos obviamente vinculados a abuso sexual,
estas personas queden también incapacitadas de ejercer este oficio o la profesión o cualquier actividad relacionada con los niños, niñas y adolescentes por el mismo tiempo que dure la sentencia. Ejemplo, si una persona es sentenciada 20 años por algún caso de abuso sexual, a lo que salga del centro de rehabilitación social, 20 años más quedará imposibilitada de ejercer algún tipo de actividad relacionada con los menores. Es decir, maestro, por ejemplo, ahora que se han dado, digamos, estas denuncias de abuso sexual en escuelas y colegios, no podrá regresar nuevamente a ejercer la docencia. No solamente eso, sino que además se propone que exista la obligatoriedad de que el juez en la sentencia inmediatamente demande un tratamiento psicológico para esa persona. Recordemos un poco el sistema que tiene el Ecuador, que también la parte de la rehabilitación es muy importante. En todo caso, insisto, y en todos los temas que la Asamblea Nacional aprueba, no necesariamente un problema se va a solucionar con una ley. Con una ley, así es. Eso sí es importante decirle a la ciudadanía, no porque el día de mañana reformemos cualquier código, cualquier ley, el problema se va a solucionar. Este problema de los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes es un problema que lastimosamente está arraigado en nuestra sociedad, que muchas veces es hasta normalizado este tipo de acciones y todos como ciudadanos tenemos que rechazarlos, y todas las entidades que tienen algún tipo de ámbito de trabajo con niños, niñas y adolescentes tienen que involucrarse, porque esto es insisto, un problema que necesita una solución o una actividad por parte de todos de manera transversal y no solamente mirado desde la óptica de una aprobación de ley o de endurecer las penas. Claro, este es un tema que requiere un profundo análisis. Ya mismo estaremos hablando con el Ministro de Educación y le vamos a preguntar también estos temas, porque el Ministerio de Educación está también íntimamente ligado al combate de los delitos sexuales contra niños, niños y adolescentes. También entiendo que ha presentado un proyecto de reformas para sancionar el maltrato animal. Así es, ese proyecto ¿Usted es de ley, animalista? Animalista, ahí ya estamos hablando el mismo idioma. Animalista 100% y un poco para hacer historia. Realmente antes, hace como unos 10 años antes de lo que es la Constitución de Montecristi, 11 años ya, no existía nada de legislación a favor de los animales. La Constitución de Montecristi ya reconoce los derechos de la naturaleza, se introdujeron en el Código Orgánico Integral Penal ciertos tipos de sanciones cuando ocurren ciertos tipos de maltrato animal, pero no es suficiente. Actualmente, cuando alguien produce la muerte de un animal, lo máximo que le puede pasar es que tiene 7 días de privación de la libertad. Y por supuesto, eso no es suficiente. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? Estoy proponiendo que se tipifique como un maltrato animal el abandono animal, que sea tipificado. Si alguien abandona intencionalmente un animal, eso es maltrato animal y tiene que ser sancionado. Hablamos de los animales de compañía, ¿verdad? Por supuesto, los animales perros, de compañía, por supuesto, porque además los otros tipos de animales están, digamos, regidos por el Código Ambiental. Correcto. Estamos hablando de los animales de compañía, por si acaso alguien va a salir. Claro, ¿Qué pues. pasa si alguien abandona una hormiga? No sé, pues algún tipo de otro animal. O una vaca. O una vaca, ¿no? Pero se tipifica también en este proyecto de ley la zoofilia o el bestialismo, y lo más importante, que si se produce la muerte de un animal, la sanción o la pena puede llegar hasta 3 años de prisión. Imaginen ustedes, lo que actualmente es máximo 7 días, estoy proponiendo que sea hasta 3 años de prisión. Y para llegar a este esquema de proyecto de ley que hemos propuesto, básicamente se hicieron 2 ejercicios. El primero, estudiar que estas penas no vayan a ser más graves que las penas por maltrato o muerte a un ser humano, obviamente. Y el segundo ejercicio es también estudiar la legislación comparada con países como Colombia, Costa Rica, Argentina, México, entre otros. Esperamos que la Comisión de Justicia ya acoja esto en el primer informe de debate del Código Orgánico Integral Penal. Ya estuvo en la comisión, sustenté este proyecto de reforma. Evidentemente no es suficiente. Desde mi punto de vista animalista, deberíamos tener una ley de protección animal. Pero mientras se llega a eso, no podemos no hacer nada y desconocer un problema permanente. ¿A usted le hubiese gustado que cuando se presentó la ley de protección animal, ley de bienestar animal, la LOBA, sí, se la tramite como un proyecto aparte y no se recojan algunos de sus insumos para la construcción del Código del Ambiente? ¿Usted hubiese sido partidaria de que sea un proyecto, una ley aparte? Lastimosamente yo no era asambleísta, pero a mí me hubiese gustado mucho si usted se fue de candidata, pues. No, yo luego estaba gobernadora de la política. Yo estaba, bueno, primero estaba de candidata a la alcaldía de Guayaquil y luego estuve en la Secretaría de la Política, pero ese periodo no fui asambleísta. Correcto. Pero en todo caso, estos últimos días hemos visto
visto las noticias de un perrito que aparentemente No, había que le ya arrastran, fallecido, que le sí. arrastran. Entonces son Está problemas, terrible. y eso porque alguien le tomó una foto y lo viralizó en redes. Pero eso sucede todos los días hay maltrato, hay abandono, se ocasiona la muerte, hay mucha actitud despreciable, diría yo, por parte de ciertos seres humanos hacia el animal, y esto tiene que parar. Entonces, mientras en algún momento se podría hablar en un futuro de una ley de protección animal, ahora, en este momento, tenemos que solucionar el problema. Y el problema es que se tienen que endurecer las penas, porque las actuales resultan irrisorias. 7 días a alguien que mata un animal es nada. Y la otra es que vamos a ver cuántos de los que realmente matan a un animal o lo maltratan cumplen con esos 7 días de privación de la libertad, que estoy segura que eso no ocurre, lastimosamente a vista y a paciencia de las autoridades. Ahora, ahí entramos en un dilema serio, ¿no? Porque tenemos en nuestro país algunas circunscripciones donde todavía hay, por ejemplo, las famosas ferias taurinas o corridas de toros. Ahí tiene que haber una excepcionalidad. Bueno, no? pero como estamos hablando de los animales de compañía, los toros se no especifica entran... únicamente animales de compañía. Así es, estamos hablando de los animales de compañía, no Ok. estamos hablando, insisto, de los animales salvajes, que esos están regulados en el Código Ambiental. Y ahora le pregunto, vicepresidenta, ¿qué debería, pasar o qué debería hacer la autoridad para controlar el tema y el problema de la fauna urbana? Hemos visto que hay ciudades que tienen que también lidiar con ese problema. En las zonas Nosotros urbanas. actualmente en la legislación, tanto en el COA como en el Código Orgánico Integral Penal, aunque son irrisorias, insisto, existen sanciones y penas para quien maltrate un animal. Se ve permanentemente la venta de perritos en la calle. Salen las noticias de que supuestamente les quiebran las patitas para que la policía no se lo lleve. Eso es maltrato animal. Y aunque todavía la pena no está como queremos, ya el Código Orgánico Integral Penal establece una sanción y las autoridades deben actuar. Policía, Ministerio del Interior, los propios gobernadores. Está claramente establecido en el artículo 249 actual, cuando se habla del maltrato, muerte de mascota o animales de compañía. Aquí está: la persona que por acción o omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro, integridad física, mascota al animal, será sancionada con pena de 50 a 100 horas de servicio comunitario. Es decir, existe ya una pena. ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades? Hacer las debidas operativos para poder, en ese caso, impedir que se siga vendiendo estos animales, citando este artículo porque se los está maltratando a vista y paciencia de todos nosotros. Correcto. Y cierro esta entrevista con Viviana Bonilla con una última reflexión, porque le hemos visto a usted muy activa al interior de la Asamblea Nacional para advertir, para evidenciar la situación de una ecuatoriana cuya hija reside ilegalmente en Eslovaquia. Entiendo que presentó usted un proyecto de resolución en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre este tema, vicepresidenta Bonilla. Mire, este tema del caso de la ecuatoriana Mariela Rea es un caso alarmante, es un caso que debería ocupar las primeras planas de todos los periódicos, debería ser noticia en todos los noticieros del país, debería estar hablándose de esto por parte de todas las autoridades, sobre todo de quienes tienen competencia directa. Mariela Rea es una ecuatoriana que se encuentra en Eslovaquia, en un país ajeno, en donde no está con su familia, en donde está sola, y está ella lastimosamente separada de su hija. La hija la hija ecuatoriana se encuentra con el padre en Eslovaquia. La madre tiene la tenencia y lastimosamente el padre no la devolvió cuando fue a pasar unas vacaciones con él. Mariela no va a regresar de Eslovaquia hasta que retorne con su hija. Mariela interpuso una serie de recursos en Eslovaquia, todos los ha ganado. La justicia eslovaquia le ha dado la razón de que el padre tiene que restituir a la menor. Sin embargo, en el momento que yo pedí la aprobación de la resolución, que fue aprobada por unanimidad, las autoridades competentes, Cancillería, Justicia, ¿qué dijeron? No podemos hacer nada porque hay un recurso interpuesto en la Corte Constitucional Eslovaca, y mientras la Corte Constitucional Eslovaca no se pronuncie, nosotros no podemos hacer nada. Pero ojalá que no se demoren como la Corte de Cap. Gracias a Dios, la Corte ya se pronunció. Ya. Contra todo pronóstico, la Corte ya se pronunció porque es evidente lo que ha pasado. La Corte Constitucional Eslovaca falló nuevamente a favor de Mariela Rea. ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? Ejercer presión internacional. Para otros temas, entonces ahí sí hablamos de la situación de otros países. En estos temas en los que una ecuatoriana se encuentra siendo vulnerada de sus derechos, probablemente esta historia simplemente pasa como una noticia más para quienes me escuchan. No es mediática. Pues. Exactamente, pero para quienes lo reflexionan un poquito más, estamos hablando de una madre que no está con su hija. Eso tiene que ser una cosa espantosa que no se la deseo a nadie. Y Mariela ha tomado la decisión de no retornar a Ecuador hasta que regrese con su hija. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el miedo de ella? Como el hombre no tiene prohibición de salida de Eslovaquia, prohibición de salida del país, ya ha pasado a otros casos
que los padres secuestradores, porque en este caso son secuestradores de los menores, desaparecen con los hijos y el miedo es que no la vuelva a ver a su hija. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo a las autoridades? Por favor, coordinación diplomática, envíen a un representante, vayan personalmente a hacer que se cumpla la orden de la Corte Constitucional, una llamada de presidente a presidente, de ministra de Justicia al ministro de Justicia de allá. Hay formas de ejercer presión y en este caso estamos hablando de algo prioritario. ¿Hay embajada de Ecuador en Eslovaquia o consulado de Ecuador en Eslovaquia? Me parece que es, si no me equivoco, es en Viena, que es una embajada, un consulado concurrente. En todo caso, claro, la embajada de Austria que es concurrente en Eslovaquia, pero en todo caso, insisto, cuando se tiene la apertura de ayudar, se lo puede hacer en otro país, incluso el presidente, no voy a decir el país, el presidente de ese país prestó su avión presidencial para que esa persona de ese país pueda retornar con su hijo inmediatamente a salvo. Así que decirles que la Corte Constitucional Eslovaca ya resolvió nuevamente llamar la atención de las autoridades ecuatorianas, Cancillería, Ministerio de Justicia. Esto no es un trámite más, esto no tiene tinte político. Aquí yo no voy a ganar réditos políticos, ni ustedes van a ganar réditos políticos. Aquí se trata de defender los derechos de una ecuatoriana que se encuentra pasando una situación terrible y además dejar sentado un precedente, porque si Ecuador ejerce presión internacional porque Eslovaquia incumple el convenio de La Haya, seguramente esto ayudará a destrabar y apurar los trámites análogos que se encuentran de ecuatorianos en todo el mundo. Correcto. Doctora, gracias por el tiempo, por la gentileza. Muchas gracias a ustedes. Por visitarnos a Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, con un amplio menú de temas que hemos abordado durante el curso de este diálogo. 7 de la mañana, 32 minutos.